intermodal en Colombia. Adelante, doctor Lleras. Buenos días. Muchas gracias a la ANDI por la invitación de venir a conversar con ustedes en esta mañana sobre el tema de prospectiva del transporte intermodal en Colombia. Esta es una presentación que he venido dando ya como casi 3 años. Entonces de pronto alguno que ha estado en otros eventos de la ANDI y de Analdex la ha visto, pero siempre la voy dando seguimiento a ver qué es lo que está cambiando en este tema. Y es un ejercicio que hago de revisión en cierta medida autocrítica de cómo el país se va moviendo en ciertas direcciones, y otra para ir planteando algunas ideas y unas nuevas posibilidades de avanzar en algunas oportunidades. A ver, aquí se me complicó con cuál es que avanzó. Entonces, en la mañana de hoy quiero hablar básicamente de estos temas. Primero, conversar sobre qué es la intermodalidad. La intermodalidad aparece en muchísimos títulos, textos, y hay distintas interpretaciones, y quería aquí poner una serie de puntos para conversar de una manera acordada, llamémoslo así. La directora de la UPIT esta mañana habló del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Yo tuve la fortuna de haber participado en los últimos 10 años en varias de las iniciativas que están alrededor de ese término, e incluso dentro de ese plan hay un montón de elementos que yo creo que no necesariamente son intermodales. Es un término que se usa de manera un poco ligera, y quisiera aprovechar la oportunidad para conversar con ustedes de ese tema. Yo asocio la intermodalidad directamente a los contenedores. Ese es el elemento por esencia de la intermodalidad a nivel mundial. Y cuando uno comienza a ver cómo se utilizan los contenedores en Colombia, tiene una serie de dudas de qué está pasando y por qué no ocurre lo que en otros países sí pasa. Y en ese sentido, luego entender qué objetivos busca la intermodalidad, cómo se integra con tecnologías de información y comunicación. Un punto sobre la visión desde los costos logísticos totales, porque en el transporte de carga uno de los elementos es el transporte, pero es quizás en algunos casos ni siquiera el principal. Hay otros componentes que hacen que salga más caro o más barato transportar carga para exportación, importación o para consumo interno, y finalmente unas realidades y retos en los que está ubicado el país. Sobre la intermodalidad, lo primero es que yo le hago el énfasis en una explicación operativa y no contractual. Aquí en Colombia hay una definición contractual de lo que es intermodalidad y multimodalidad. Sin embargo, yo creo que esa definición afecta de manera negativa a las potencialidades que hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con seguros de transporte. Hay un tema para hablar de una manera mucho más profunda, quizás en otro momento, pero hoy simplemente quiero explicar para aquellas personas que tengan el contexto legal de los contratos intermodales y multimodales, que no es lo que necesariamente yo quiero hablar, y ahorita voy a comentar un poquito al respecto. Yo entiendo la intermodalidad como el transporte de bienes empleando un único recipiente, elemento o caja, llámese contenedor o llámese remolque, sin manipulación de la carga durante el recorrido y utilizando más de un modo de transporte. Típicamente lo que tenemos es el carretero, el férreo, el aéreo y el acuático llámese fluvial o marítimo. Y a diferencia del transporte multimodal, en el cual el multimodal yo lo entiendo más como el que emplea más de un modo, pero que incluye manipulación de carga. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y una diferencia entre qué es manipulación de carga y qué es no manipulación de carga, y lo que tiene que ver en la relación con los recipientes y los vehículos, y eso cómo afecta las eficiencias, las emisiones, los contratos, las coordinaciones y las potencialidades que el país tiene o que no ha podido todavía aprovechar. ¿Sí? Ambos, desde una perspectiva puramente práctica, pueden hacerse a través de uno o varios contratos de transporte de operación logística. Yo digo que la intermodalidad ha existido desde que se comenzó a mover bienes, y la interpretación más moderna uno la puede unir a lo que se llama de manera general los contratos de 3PL, ¿sí? En los cuales ya no todo el proceso de transporte se da entre el originador de la carga y el transportista, o entre el originador y el que recibe, sino que aparece un actor intermedio que hace procesos de coordinación, que no necesariamente es ni el dueño de la carga, ni el transportador, ni el que recibe la carga, sino un actor adicional que hace procesos de coordinación. En ese momento en que se junta
la aparición del contenedor, que desde la perspectiva moderna es de los años 70 del siglo pasado más o menos, y el concepto del operador de 3PL o el tercerizador de la coordinación es que la intermodalidad crece en la posibilidad de ofrecer distintas ventajas. El entendimiento legal aquí en Colombia se refiere al uso de uno o varios contratos, pero no necesariamente de los aspectos logísticos y de operación. Y yo creo que entenderlo únicamente desde la perspectiva legal, con el perdón de abogados y abogadas que hay acá y mis amigos abogados y abogadas, limita la posibilidad de aprovechar de una mejor manera la intermodalidad. ¿Por qué digo que los contenedores son la esencia de la intermodalidad? Porque es la forma en la cual, sin sacar la carga de esa caja, yo la puedo mover en transporte marítimo, la puedo pasar a través de un puerto de manera rápida y fácil, montarla directamente en un camión, montarla directamente en un tren, montarla directamente en una barcaza, movilizarla por el país, llevarla a un centro de distribución y quizás ahí, solo ahí, abro la caja. ¿Sí? Mientras tanto, esa caja se está moviendo de la manera más fácil, con la menor cantidad de gastos en términos de su manipulación, a diferencia de lo que ocurre si uno tiene que abrir la caja en distintas partes de esa cadena. Hoy en día en Colombia, que nos falta medición, que lo mencionaron ahorita en el panel anterior, en este tema también nos falta mucha medición. Hay muchos ejemplos en los cuales el contenedor se tiene que abrir o cerrar en el puerto o muy cerca al puerto, y ahí toda la carga que estaba dentro del contenedor se tiene que pasar a otros modos de transporte. ¿Cuál es el ejemplo que yo pongo para entender un poco eso? Es como si uno se bajara del avión, abriera la maleta en el aeropuerto, mandara las camisas en un taxi, los pantalones en otro taxi, las cosas del aseo en una moto y otro aparte, y en la casa todos llegaran, en vez de dejar la maleta y montarse uno con la maleta. Hoy en día en muchos de nuestros productos de exportación e importación se llena el contenedor en el puerto o al lado del puerto, o se abre ahí y se transporta en otro tipo de camiones. Entonces el contenedor para mí es la clave de utilizarlo de una manera más eficiente para potenciar la intermodalidad. ¿Eso qué implica? Implica todo un manejo de seguros y de incentivos de precio y de premios, volviendo a los puntos que conversaban los panelistas hace un momento para otro tema, pero también requiere el desarrollo de infraestructura especializada. Y aquí hay una serie de ejemplos. Este es el puerto, uno de los terminales del puerto de Long Beach, que es una de las puertas de entrada del comercio entre China y Estados Unidos, que hoy en día pues está en todo no sé ni qué adjetivo ponerle a esta situación de tarifas, aranceles, guerra comercial, pero es el punto de principal entrada de contenedores. Y aquí lo que se observa en alguna medida es, ¿tengo aquí láser o no? Entonces voy aquí y lo muestro acá. Estos son líneas de ferrocarril. Esta es la parte de puerto y tenemos toda la línea de camiones. Entonces es una infraestructura diseñada y que opera básicamente para que los contenedores se muevan de manera rápida entre los trenes, los camiones y los buques. Algunos de estos contenedores se cerraron en una fábrica en el centro de China y se abren en el centro de Estados Unidos o en una fábrica en México, habiendo pasado por 3 o 4 pasos de transbordo y utilización de los distintos modos de transporte. ¿Sí? Otro ejemplo más cercano, esto es uno de los terminales en el muelle de Santos, en Sao Paulo, en Brasil. Igual operación, la línea de grúas, todo el componente de contenedores, camiones y trenes entrando, haciendo el descargue directo de contenedores, entrada y salida. Hoy en día no tenemos en Colombia una operación de estas, ¿sí? No hay una operación de contenedores llegando al puerto o al lado del puerto. Hay la posibilidad, el puerto de Santa Marta tiene la posibilidad casi de llegar, el puerto de Buenaventura también la tiene, pero no está operativa ni está totalmente desarrollada los acuerdos comerciales, las condiciones de operación para que eso se dé. Habiendo tenido históricamente esa situación y teniendo la posibilidad de que eso exista, hoy en día no lo tenemos como están estos dos ejemplos. Dos ejemplos a nivel terrestre, no necesito tener el puerto para poder hacer ese tipo de operaciones. Esto es la plataforma logística de Zaragoza, en España, donde tengo la posibilidad de hacer manejo intermodal ferrocarril, camión y en este caso aéreo.
Los contenedores aéreos son un poco distintos a los marítimos, pero igual se usa carga contenedorizada a nivel aérea. Y tengo la posibilidad, todo esto es la infraestructura férrea, aquí tenemos las pistas, estos eran unas pistas de aterrizaje de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en los procesos de salir la OTAN de buena parte de Europa entregó estas infraestructuras, pero era una de las mejores pistas que había. Zaragoza, los gobiernos locales y las principales empresas desarrollaron esta plataforma. Todas estas son sacadas ahí de Google Earth o de Google Maps, si alguien las quiere sacar, todo eso se puede ver sin ningún problema. Pero es un desarrollo, aquí lo que quiero mostrar es la diferencia, que no siempre lo tengo que hacer con el puerto, ¿sí? Y esta queda en el centro de Europa, en una zona en Alemania, en donde tengo la operación ferroviaria, la operación de camiones y una serie de instalaciones para poder hacer la manipulación ya no del contenedor, sino si en ese punto vale la pena abrir el contenedor y hacer una operación adicional alrededor de la carga que viene en ese contenedor. A lo que quiero es que este intercambio se tiene que dar de manera eficiente en la forma en cómo se plantea la infraestructura, pero no es suficiente a eso. Entonces, aquí en Colombia hemos venido desarrollando infraestructura logística especializada mucho en la normativa. Desde el gobierno aún no se ha podido implantar o desarrollar una de las plataformas que podrían corresponder a una de estas dos que mostré. Son los esfuerzos que se requerirían, creo yo, para seguir desarrollando la posibilidad de la utilización de la intermodalidad de una manera más eficiente. ¿Yo por qué quiero hacer intermodalidad? Digamos, no quise comenzar por ahí, pero uno sí se tiene que preguntar para qué lo quiere hacer. ¿Por qué quiero hacer una intermodalidad en Colombia? ¿Por qué quiero potencializar esos movimientos utilizando distintos modos de transporte? Como que asume uno que es bueno, pero nunca se pregunta realmente por qué. Y yo creo que aquí yo parto del extremo izquierdo, del extremo derecho, para ustedes que están ahí sentados en ese lado del escenario. Yo lo quiero hacer si quiero reducir emisiones. Ese puede ser una de las razones. Si cuando uno mira, por ejemplo, algunas de las directivas de la Unión Europea, algunos de los subsidios o de los intentos que se han hecho, todavía en la Unión Europea, a pesar de 10 o 15 años de incentivar directamente con dinero la construcción y operación, la mayor parte de los movimientos no se hacen intermodalmente, se siguen haciendo en camión. Y el camión tiene unas ventajas impresionantes y es dificilísimo vencer al camión en el desarrollo de hasta dónde llega o cómo se mueve. Pero han logrado que ciertos productos lo hagan. En ese caso, uno de los principales objetivos es la reducción de emisiones, porque si yo luego logro poner muchos contenedores en un tren o en una barcaza y reduzco el uso del camión en esos recorridos, lo cual no implica que se reduzca el uso del camión en otros recorridos. De hecho, en algunos sectores el uso del camión aumenta porque requiere muchos más viajes de corta distancia, pero la suma de esos viajes de corta distancia pueden ser más acumulados que el viaje de larga distancia, puede resultar en una reducción de emisiones. Y ese es uno de los objetivos que se busca con la intermodalidad en carga. Entonces, si ese es uno de mis objetivos, ¿cuáles son los procesos que debo desarrollar para lograrlo? Hay otro que es mayores ventas, en la medida en que yo puedo reducir mis precios y puedo ganar competitividad en alcanzar una mayor cobertura espacial y temporal a través de tener una intermodalidad que me permita llegar a otros mercados. Y esa es otra razón por la cual la intermodalidad se hace en algunas partes. Hay otra que tiene que ver con menores pérdidas de tiempos y menores pérdidas de la carga en sí misma. Si yo no tengo que abrir esa carga, si yo no tengo que moverla entre camiones, el contenedor es un modo más seguro de mover lo que está dentro de la carga, de moverlo de manera aislada. Si yo identifico para qué quiero eso, me puedo devolver y digo, bueno, ¿cómo lo logro? Yo lo puedo lograr a través de reducir kilómetros, no en términos de reducir el kilometraje total, sino reducir los kilómetros multiplicados por las emisiones que están generando. Y esa es una posibilidad interesante. O reducir los costos logísticos, que ahorita voy a mostrar una diapositiva y me disculpo de una vez porque tiene una fórmula y en estas instancias a veces la fórmula asusta. Pero finalmente lo que quiero lograr es una mayor eficiencia en la infraestructura de activos logísticos. Si yo tengo un camión, quiero aprovecharlo de la mejor manera.
Si yo tengo un patio de contenedores, que apenas en Colombia estamos comenzando a regular los patios de contenedores, el año pasado creo que DNP o Ministerio de Transporte hizo un estudio para comenzar a regular patios de contenedores que no están regulados en Colombia. Hay un montón de patios de contenedores aquí en la zona de Caldas, en la zona de, digamos, en la zona de Fontibón, en Bogotá. Esos patios de contenedores en realidad son mangas, como dicen ustedes acá, yo soy de Bogotá, pero mangas ahí que se tumba el pasto y comienzan a generarse ahí un patio de contenedores, ¿sí? Pero no hay una regulación, no hay un desarrollo de estructura. Entonces, si yo hago una mayor utilización de esa infraestructura y de ese activo, la intermodalidad me permite hacer más eficiencia sobre esa infraestructura y ese activo que yo tengo. Y finalmente lo que necesito es saber qué necesito para poder hacer eso. Financiamiento, conocimiento experto, empresas. Esta es un poco la lógica que yo trato de seguir cuando asesoro o ayudo a desarrollar algunas de estas iniciativas que hay en el país. Hay un aspecto determinante en la intermodalidad de hoy que es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Si yo quiero que la intermodalidad funcione de la mejor manera, yo tengo que saber que el contenedor ya va a llegar, de tal manera que no haga fila, que pueda entrar al puerto rápidamente, que el contenedor se baje, que el contenedor se almacene y que el contenedor pase rápidamente al otro modo de transporte. La logística de manera general, esta es una gráfica que sale en casi todos los libros o temas de logísticas, que tengo un flujo de bienes que normalmente se empacan en un vehículo y que se vuelven un valor. Tanto el vehículo como el bien es un valor que se está moviendo en una infraestructura. Esa generación de valor obliga a que haya una serie de flujos de dinero, que son los que están marcados por la línea azul. Dineros que van entre el generador de la carga y el proveedor de servicios logísticos, entre el receptor de la carga y el proveedor de los servicios logísticos, o entre el receptor de la carga y el generador. Simplemente estamos pagando por comprar la carga o por pagarle al transportador o pagarle a una bodega para que tenga pues el almacenamiento de mi bien durante un periodo. Pero pegado a eso siempre hay un flujo de información. Entonces tengo un flujo de información asociado al pago y tengo un flujo de información asociado a dónde está mi carga. Sin estos flujos, la intermodalidad tampoco funciona. Entonces uno comienza a pensar, ¿tengo yo cobertura de señal de celular en todas las carreteras primarias del país? No la tengo. ¿Sí? Y quizás ustedes cuando salen a viajar, no como transportador de carga, sino con la familia, saben que hay un pedazo de la carretera donde no hay señal de celular. Si yo no tengo cobertura de señal de celular en los principales corredores férreos, fluviales y de carretera, la posibilidad de tener eficiencia en la comunicación se me cae. No desaparece porque tenemos cobertura en algunos sectores, pero se cae. Entonces la integración de tecnologías de información y comunicación es determinante para que la intermodalidad pueda darse. Sin esa yo creo que queda uno perdiendo. No es que no se pueda dar, pero va a perder muchas de las posibilidades de desarrollar las eficiencias que se logran. Y hoy en día hay una gran oferta de servicios de tecnología de información y comunicaciones ya migrando a inteligencia artificial asociada a facilitar la intermodalidad. Algunos de los temas que aparecen son básicamente buscando la coordinación, ese es el principal aspecto. El primer elemento es la geolocalización. La geolocalización es útil para el servicio al cliente, para la gestión del almacenamiento, para la gestión del inventario, para la seguridad de la carga, para la coordinación entre modos y proveedores, para la gestión de la capacidad de activos logísticos y para el manejo de imprevistos. Casi todos aquí, si estamos conduciendo, podemos el Waze o el Google Traffic, cualquiera de esos, y ya utilizamos esta misma información. La carga necesita lo mismo, solo que el contenedor pues no la puede prender, pero el contenedor tiene una serie de elementos electrónicos que permiten que de vez en cuando uno sepa dónde está el contenedor. No solo uno como dueño de la carga, sino los que gestionan el transporte intermodal. Pegado a eso, y hoy casi es automático, es la analítica de datos. Proyecciones de corto plazo. Proyecciones de corto plazo, yo tengo la capacidad de mi puerto copada. ¿Qué hago dentro de las próximas 2 horas cuando llegue un barco con un montón de contenedores nuevos? ¿Dónde los voy a poner? Eso es una situación que ocurre de manera frecuente en la mayoría de los puertos del mundo que tienen alto tráfico de contenedores, que no saben dónde van a poner algunos de los contenedores y actúan de manera rápida, y hoy en día se hace analíticas de datos para proyección de corto plazo de cómo organizar los contenedores que se dan dentro de sus patios. Soporte a las decisiones sobre toda la cadena de suministro y optimización de procesos en tiempo real.
Eso solo diría yo que se puede hacer si uno tiene un elemento como el contenedor y unos modos que están integrados. Finalmente tengo los temas de robótica y autonomía, conducción de vehículos autónomos. Hoy ya hay varios puertos y patios de contenedores en el mundo en los cuales el movimiento de contenedores se hace a través de robots. Trabajan personas, pero controlando los robots, no necesariamente conduciendo los carros y el posicionamiento de los contenedores. La operación 7x24, si los robots están ahí, pues los robots trabajan 7x24. Hay mucha menos dependencia de los temas laborales con las personas, con los derechos de descanso, con los derechos de fin de semana, etcétera, etcétera. El robot de alguna manera está operando 7x24 y ampliamos la capacidad operativa de estos centros. Y finalmente la optimización de espacios. La infraestructura en donde se ubican esos contenedores es limitada, pero en la medida que yo tenga inteligencia artificial, robótica y autonomía integrados, puedo manejar de una manera más eficiente el área que yo tengo. La manga que le quité el pasto lo va a poder utilizar de manera mucho más eficiente en términos de sacarle el mayor provecho a ese activo que es mi patio de contenedores. Entonces, vuelvo, construyo. La intermodalidad no es solamente la construcción de la infraestructura dura, los rieles, la carretera, etcétera, sino la construcción de una infraestructura de tecnologías de información y comunicación que soporte la posibilidad de que esa intermodalidad se desarrolle. Voy a pasar ahora a entenderlo desde la visión de los costos logísticos. ¿Sí? El transporte es solo uno de los pedacitos en lograr la intermodalidad. Los costos logísticos son un concepto un poco más amplio que el flete de transporte. Pasa, por ejemplo, desde a mí me cuesta comprar, ¿sí? Simplemente basado en el precio y la cantidad de lo que quiero comprar. Eso es lo que yo compro porque es lo que voy a pagarle al productor o al distribuidor de esa carga. Pero si yo soy una empresa que está metido en un proceso logístico, tengo que ordenar esa compra. Y ordenar esa compra tiene un costo. ¿Sí? ¿A qué va? A llamar a los proveedores, a pedir cotizaciones, a contratarlos, a de pronto conseguir la plata para poderlo comprar y tener toda la gestión administrativa que me permite hacer esa compra. Esa compra en la mayoría de los casos es función del tamaño de la compra y del número de veces que tengo que comprar. Recuerden esos dos elementos para conversar ahorita una cosa. Tengo un costo de mantener inventarios. ¿Sí? Y ese costo de mantener inventarios va a depender del costo de oportunidad, de no estar pudiendo aprovechar esa carga. Tiene que ver con las tasas de interés en las cuales yo me financio y en las cuales yo invertí para producir cierta carga. Tengo un costo de almacenamiento que es puro y duro, pagando arriendos, personal, seguridad, equipos de manipulación, tecnología. Y tengo unos costos asociados a riesgos durante el almacenaje. Algunos los pago directamente como a través de seguros, otros los pierdo en la medida que algunas de estas cargas se pueden dañar o se pueden perder. Entonces llevo el costo de la compra, el costo de la gestión o de ordenar el contrato, el costo de mantener los inventarios, luego tengo un costo de escasez. El costo de escasez es cuando yo no tengo la posibilidad de venderle a alguien que vino a comprarme mis cosas. Perdí esa oportunidad. Ese se puede ver, si yo tengo un mal manejo del transporte y la logística, pierdo la posibilidad de vender. Y finalmente tengo el costo de transporte. En algunas cadenas logísticas el costo de transporte no es el más importante. De hecho, por ejemplo, en algunas cargas no contenedorizadas, pero de graneles sólidos, a veces es preferible almacenar en el tren que almacenar en un silo. Entonces no me importa pagar un poco más de costo de transporte, porque no tengo que arrendar el silo o no tengo que operar el silo y prefiero tener costos de transporte más altos para poder reducir los costos de almacenaje. Eso puede ocurrir y suena un poco raro. Dice, ¿por qué prefiero un costo de transporte más alto? Porque es que su costo no es solo el de transporte, sino tiene que sumarle los otros. Y en esa medida aparecen una serie de operaciones que si uno los ve solo desde la perspectiva de transporte, pierde un poco de perspectiva. Aquí me disculpo con la única fórmula que voy a mostrar, pero es para mostrarles dos cosas, ¿sí? Lo que está arriba es una interpretación del costo total logístico, no es la única, hay varias. La primera básicamente dice que este es el costo de transbordar. Si yo tengo que pasar de un modo a otro, tengo que bajar la carga y subirla.
Si yo no tengo buenas instalaciones en donde ese transbordo es barato, voy a perder capacidad y por eso requiero infraestructura logística especializada y operadores logísticos que garanticen que el transbordo es barato. Ese transbordo depende de cuánto voy a mover en todo el año, de cuánto me cuesta transbordar y de cada cuánto tengo que transbordar, que es el Q. La segunda fórmula que está ahí, que es un poco más enredada de explicar, es el costo del inventario. Y la tercera es el costo del transporte. ¿Por qué quiero mostrar esta fórmula? Porque básicamente la intermodalidad, cuando uno aplique la intermodalidad, va a asumir que va a tener que hacer más transbordos. Y apenas hace más transbordos, para que la intermodalidad funcione, tengo que bajar el costo individual del transbordo. Eso solo lo puedo lograr, de nuevo, con puertos eficientes, plataformas intermodales eficientes, estaciones de tren eficientes que permitan hacer esa subida y bajada del contenedor. La mayoría de los otros modos de transporte, de las otras formas de transportar carga que no son contenedorizadas, son más difíciles esos transbordos. Piensen en cuánto tiempo se demora bajar un buque de 35.000 toneladas de torta de soya para pasarla a los silos y luego de esos silos a los camiones. No, eso es más un transporte multimodal que el intermodal. La conclusión un poco de esto, de esta fórmula, es que para que esto resulte en esto que es el valor óptimo, necesito tener cargas grandes. Esto no vale la pena hacerlo con cargas pequeñas. Para esto necesito tener grandes volúmenes de movilización. Y los grandes volúmenes de movilización tienen esta característica. En esta gráfica tengo acá, por ejemplo, la distancia del envío. ¿Cuánto es la distancia a la que voy a mover mi carga? En este eje tengo el tamaño del envío, cuántas toneladas voy a montar. Y en este, cuánto me cuesta por tonelada que envío. En la mayoría de los casos ocurre esto. Si la distancia es más larga, el costo por tonelada comienza a caer. Por este lado, si estoy enviando más toneladas, el costo por tonelada comienza a caer. Esa gráfica es obviamente más teórica que práctica, pero indica las dos tendencias que uno buscaría que el transporte aproveche, que son conjuntos muy grandes de movimiento y a grandes distancias. En esos dos casos la intermodalidad funciona. Si yo tengo un desplazamiento muy corto, que está en este lado, y poca carga, lo mejor es moverlo en un camión pequeño. La exageración es, si yo voy a pedir unas hamburguesas a mi casa, no las voy a traer en una tractomula. ¿En qué llegarán? En la moto o en la bicicleta. Estoy en este extremo. ¿Sí? La intermodalidad no funciona muy bien en el movimiento de domiciliarios, pero para mover 300 contenedores, 500 contenedores entre Medellín y Barranquilla o entre Medellín y Buenaventura, ahí habría una posibilidad de desarrollarlo. Entonces, de nuevo vuelvo a que la potencialidad se da en contenedores, donde tenga largas distancias y donde pueda hacer grandes volúmenes de carga. ¿Qué ha pasado a nivel internacional cuando uno comienza a ver algunos indicadores de estos? Este es el tiempo promedio para mover un contenedor en un puerto. ¿Sí? En las 25 economías más grandes del mundo, y acá abajo tenemos el tamaño del contenedor. ¿Sí? En la medida que yo me mueva, los costos más grandes se dan para las cargas más chiquitas. Si yo muevo cosas una por una, si yo muevo elementos de manera individual, me cuesta mucho más. La forma de reducir mis costos, y eso se demuestra a través de mover paquetes más grandes y cosas más grandes. Es la forma de reducir el costo, y ahí se ve básicamente en el eje X es el tamaño del envío y son tres años, 21, 22 y 23. Entonces todos más o menos vienen cayendo a excepción de los pequeños. Los pequeños cada vez crecen más, cada vez es más costoso mover carga individual y pequeña, cada vez es más barato mover carga grande y en grandes paquetes. Y este es un poco cuál ha sido el comportamiento del movimiento de contenedores en contenedores de 20 pies equivalentes. A nivel mundial estamos alrededor de los 160 millones en los puertos. Obviamente al interior de los países se dan otros crecimientos, pero desde los años, digamos, mediados de los años 90 hay un crecimiento grande. Solamente tuvimos ahí una caída en el 2008 en términos de la tasa de crecimiento, que coincidió con la crisis económica que hubo en 2008 y 2009.
La pandemia no le dio tan duro a esto, sí cayó, pero la logística y la carga siguió funcionando y siguió moviéndose, entonces no le dio tan fuerte y estamos aquí en unas tasas alrededor del 4 o 5% anual de crecimiento del movimiento de contenedores a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa con esta guerra arancelaria y tarifas a nivel de los dos grandes consumidores de carga contenedorizada. Recuerden ese número, estoy hablando de 160 millones de toneladas, para hablar ahorita un par de cosas más. Para avanzar en este tema de la visión de los costos logísticos, entonces la intermodalidad moderna está asociada a contenedores o remolques. ¿Por qué hablo remolques? Porque, por ejemplo, en el tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, los camiones se montan al tren. Es decir, yo voy en mi camión con el remolque y yo no bajo el remolque, sino el camión se monta al tren, el tren lo lleva hasta el otro lado y al otro lado se baja del tren y sigue andando. Eso mismo puede pasar con los ferries, eso mismo puede pasar con otro tipo de vehículos en los cuales no hay necesidad ni siquiera que el camión descargue, sino el mismo camión se monta al otro modo de transporte y al otro lado sigue. Entonces ahí también se da intermodalidad. En algunos textos y procesos logísticos llaman el contenedor la intermodalidad no acompañada porque uno suelta la carga, cuando va con el camión la llaman la intermodalidad acompañada porque va con la persona que está conduciendo el camión. ¿Sí? La multimodalidad, que es la versión que yo entiendo, en la cual sí se manipula la carga cuando paso de un modo a otro, es la que se dan los graneles secos y limpios. ¿Sí? Secos y líquidos, perdón. Y esa se da en otro contexto, que yo creo que nosotros en América Latina y en Colombia en particular somos bastante expertos en esa multimodalidad. Piensen en el petróleo y piensen en el carbón, donde tenemos ferrocarriles, donde tenemos puertos, donde tenemos oleoductos y tenemos puertos. Entonces hemos logrado logísticas de muy alta competitividad para nuestro petróleo y para nuestro carbón, pero no lo hemos logrado para todos los otros bienes que tenemos la potencialidad de exportar, pero eso requieren ser, si son de mayor valor agregado, creo yo que deben profundizarse los desarrollos para que se movilicen en contenedor de una manera más eficiente. Entonces la intermodalidad, no la multimodalidad, es mejor cuando se asocia con grandes tamaños de envíos y largas distancias. En ese sentido, lo que uno quiere es tamaños de envío grandes, que es lo que hace la minería y el producto agrícola en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil y Argentina hacen grandes movimientos de productos agrícolas utilizando la multimodalidad y en algunos casos intermodalidad, ya pudiendo usar contenedores para movilizar algunas de esas cargas. En industria y comercio, si se empaca en contenedores, yo creo, y a veces lo he puesto sobre la mesa, que el contenedor se debe volver un granel. ¿Sí? Es como si yo tratara cada cajita como si fuera un carbón. Entonces los muevo todos juntos, pero necesito tener muchos contenedores juntos para poder aprovechar las ventajas de esa intermodalidad. Entonces uno piensa el mundo cómo ha migrado tecnológicamente para eso, y en los años 70 teníamos el buque portacontenedores más grande, era de 3.000 con un promedio de más o menos 800. Hoy en día, por ahí el récord creo que está como en 24.000 algo de TEUs y el promedio está en 4.500. Entonces la flota de vehículos en más o menos 50 años se ha multiplicado casi, digamos, por 10 en temas de capacidad máxima, y esto en la cantidad de buques que hay, pues ha generado una oferta de intermodalidad muy grande, que aquí a Colombia no creo que nunca ha llegado a uno de los más grandes. Algunos de estos tienen dificultades también para pasar por el Canal de Panamá, pero los flujos son de capacidad tecnológica muy alta a nivel de buques, no tanto en términos de la capacidad terrestre, aunque por ejemplo el puerto de Cartagena, la sociedad portuaria y Contecar, si no estoy mal, creo quedó como de la cuarta o la quinta más eficiente del mundo en el manejo de contenedores el año pasado. Entonces tenemos esa posibilidad a través de un puerto en el cual no hay conexión ferroviaria. El puerto más eficiente de contenedores que tiene Colombia no tiene conexión ferroviaria, tiene una posibilidad de conexión fluvial y tiene una posibilidad de conexión carretera con dificultades de accesos carreteros. ¿Sí? Entonces ahí hay que uno pensar en esos temas. Estos son datos que son del reporte de la Superintendencia de Puertos. Todo esto que he puesto ahí es público, los dos anteriores son reportes de la UNCTAD. Pero quiero mostrar aquí algunas cosas. Esto es cuántos contenedores está moviendo el país hoy en día por sus puertos, 5 millones más o menos. De los 160 millones que movía el mundo, nosotros movemos alrededor de 5 millones.
Pero además de esos 5 millones, si uno va y mira esta otra tabla, ustedes ven cada uno de esos puertos y dice exportación, importación y transbordo. Esos flujos de transbordo no son contenedores que entran al país. Son contenedores que se bajan de un barco, se guardan y se suben a otro barco. Y el puerto de Cartagena es uno de los actores más importantes en ese proceso a nivel mundial. Entonces, si ven acá, por ejemplo, el terminal de contenedores de Cartagena mueve a nivel de exportación en TEUs llenos 44.000, importa 43.000 y transbordan 270.000. Es decir, la operación de los puertos de Cartagena es un actor clave que le sirve a otras cadenas logísticas en el resto del mundo, pero no ingresa ni sale la carga del país. Pero tenemos una instalación de altísima calidad que yo creo que podría aumentar su papel en exportación e importación si estuviera mejor conectado en términos de importación y exportación de la carga del país. Yo creo que ahí hay una posibilidad interesante. Tenemos uno de los puertos más eficientes del mundo en manejo de contenedores y se está utilizando para servir cadenas logísticas de otros países. Esa es una pregunta que uno dice, bueno, ¿cómo alineamos eso? ¿Cómo hacemos? Yo creo que ahí hay una oportunidad importante. Esos son los 270.000 de esa, pero Cartagena aquí en la otra línea tiene 63.000. Es decir, la gran mayoría de estos contenedores que se movilizan por el país no son carga nacional. Son carga que se está integrando en procesos de distribución internacional. En algunos casos esos contenedores no se suben al buque sin haberlo cerrado o abierto. En algunos casos, y eso lo está haciendo algunas de las instalaciones en Cartagena, el contenedor se abre, se saca la carga y se distribuye en otros contenedores para distribuir en contenedor. Ejemplo, yo soy un distribuidor de carga para alguno de los grandes supermercados que tiene operación en todo el Caribe. Me llega un contenedor lleno de, por decir algo, pantallas que viene de China y yo necesito distribuir esas pantallas en Panamá, República Dominicana, Jamaica y Colombia. Entonces ahí abro el contenedor, lleno otros 4 contenedores y distribuyo esos 4 contenedores para el resto de la región. Pero no está atendiendo, obviamente algunas de esas pantallas pues pueden entrar a Colombia también, pero no está atendiendo ese proceso. Para terminar, yo creo que Colombia tiene un bajo índice de contenedorización, si es que esa palabra existe, en sus movimientos internos. ¿Sí? Nosotros no vemos tanta carga en contenedores circulando por el país como podría ser, ofreciendo una mejor eficiencia hacia el futuro. Los productos que el país tradicionalmente mueve no son fácilmente contenedorizables, de nuevo, si esa palabra existe. Nosotros normalmente movemos productos agrícolas, mineros y no tanto productos de alto valor agregado. Entonces, una de las preguntas es cómo yo alineo sectores económicos que tienen mayor valor agregado con una apuesta de mayor compromiso con la intermodalidad. ¿Sí? Los industriales, algunos que están acá, han tomado decisiones como mover sus plantas de producción al lado del puerto. Barranquilla es un ejemplo, no todas lo pueden hacer, no todos los productos se pueden localizar donde quiera y donde esté más cerca al puerto. Pero esa es una decisión porque prefiero localizarme al lado del puerto en vez de tener que tener un costo intermodal porque me cuesta demasiado llevarlo hasta el puerto, entonces prefiero que mi instalación quede pegada al puerto. Yo creo que ahí hay un salto que el país tiene que poder conversar y es que desde la perspectiva de infraestructura de transporte llevamos mucho tiempo diseñando, financiando, construyendo y operando carreteras o ferrocarriles o puertos. Yo creo que se le debe dar la oportunidad a diseñar, operar y construir un corredor logístico completo. ¿Eso a qué me refiero? Por ejemplo, a concesionar la carretera, la plataforma logística, el corredor férreo y el puerto en una sola concesión. Eso permitiría alinear la posibilidad de que la intermodalidad funcione de una mejor manera, puede cruzar los costos y las inversiones que se dan en distintos tipos de infraestructura y poder volver, si se quiere, amigos, a veces a operadores que dicen, no, es que si yo hago el tren voy a quitarle tráfico a la carretera. Yo creo que los dos tienen que trabajar de manera conjunta y hay posibilidades de hacerlo de manera conjunta. Hay posibilidad de generar incentivos, ejemplos que tiro aquí como simplemente ideas. Si yo soy el concesionario que tiene la carretera, la plataforma logística y el ferrocarril,
Si el camión que va por mi carretera deja la carga en esa plataforma logística y luego pasa al ferrocarril, puedo distribuir los costos de los peajes en los tres y no cargárselo únicamente a la carretera. Y puedo comenzar a reducir los costos. Uniéndolo con la conversación anterior, eso se puede justificar y en algunas partes los han intentado hacer a través de la venta de bonos de carbono, que era parte del panel anterior. Entonces puedo comenzar a juntar ese tipo de acciones en la medida en que yo estructure, diseñe, financie y opere corredores logísticos y no que parta en que la carretera tiene un contrato, el ferrocarril tiene otro, el puerto tiene otro. Algunos puertos en Colombia construyen sus accesos carreteros. Pienso en Puerto Antioquia, por ejemplo. Puerto Antioquia ha tenido que construir su acceso carretero porque no estaba pegado, entonces hizo ya de entrada los dos elementos. Muchísimas gracias, creo que ahí ya les doy el tiempo que ya me estaba aquí regañando la pantalla. Gracias.